Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a CaixaForum y gracias por estar aquí, por unirse al nuevo curso de la Cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, que la conocen desde hace años, que también magníficamente dirige el profesor José Luis García Delgado. La cátedra actualmente se enmarca en el Observatorio Social, que es el proyecto de la Fundación La Caixa destinado específicamente a promover el análisis y la reflexión de la actualidad social y extraer el conocimiento de la academia para poderlo transferir a la sociedad. Hay varios proyectos, en la página web hay publicaciones de temas que son candentes y dentro de eso la tradicional Cátedra de la Caixa entronca perfectamente porque siempre busca tocar los problemas, o las circunstancias o las preocupaciones de nuestra sociedad, analizado y presentado por los máximos exponentes en su conocimiento, como es Antón Costas, que ya nos ha acompañado en muchas ocasiones a lo largo de todos estos años de cátedra y siempre con un magisterio muy memorable en cualquier caso. Actualmente, que lo presentará el profesor José Luis García Delgado como corresponde, por supuesto, pero actualmente presidente del Consejo Económico y Social y como ya sabes, Antón, que a mí me da mucho gusto, soy muy fan, muy seguidora de tus enseñanzas y para mí es un privilegio estar hoy aquí para poder escucharte. Insisto en el agradecimiento a José Luis García Delgado. La verdad es que el programa de la Cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad es para CaixaForum uno de los programas fundamentales, clave, persistentes, en el que en una carrera de fondo yo creo que no nos estamos dejando ninguno de los temas que nos preocupan como ciudadanos y creo que tampoco está dejando de venir ninguno de los protagonistas de su análisis. Sin más, paso la palabra al titular de esta cátedra, el profesor José Luis García Delgado, y de nuevo reitero el agradecimiento por su presencia. Muy bien, muchas gracias, querida Isabel, querida directora, y muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros y señoras y señores, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar, algunos de ustedes, una vez más, en esta cátedra y en esta tribuna, Ojalá que su crédito y su prestigio esté a la altura del centro, de este gran centro cultural que es CaixaForum Madrid y de la Fundación La Caixa, ¿no? Así que de verdad muchas gracias, como les ha dicho la directora, pero yo siempre empiezo así y me gusta a quienes asisten agradecerles su respuesta a nuestra convocatoria y también me gusta repetir, me lo habrán oído ustedes alguna vez, que es la respuesta a nuestras convocatorias, claro, es el mejor estímulo para seguir apostando por cosas de calidad. El mandato fundacional de esta cátedra va para 15 años, que fue una iniciativa yo creo, muy personal de quien entonces era el director general de la Caixa, que era don Isidro Fainé, que hoy es presidente de la fundación, de esta gran fundación, que es la Fundación de la Caixa. El mandato fundacional fue cosas de rigurosa calidad, con gran calado social. Hay muchos temas que pueden tener actualidad, pero yo quiero temas de gran calado social, de gran proyección social, que se ocupen de grandes temas que interesen, que apunten a los intereses generales de la sociedad y después por personas que hayan acreditado su solvencia, ¿no? Y su competencia intelectual y profesional como para desenvolverlos con toda solvencia, ¿no? Y entonces, nos esforzamos en hacer esa programación y el seguimiento de cumplir ese mandato y en nuestra programación y el seguimiento que hacen ustedes, pues es eso, el mejor estímulo para no bajar la guardia y hacer de este foro, a mí me gusta un foro de reflexión y debate
digamos, que tenga planteado en los términos que podemos hacerlo desde una tribuna como esta, digamos, de alta divulgación, pero riguroso, ¿no? Un foro y una tribuna rigurosa, ¿no? de exposición y debate, ¿no? Como lo prueba, bueno, si quieren ustedes las pruebas, quienes van pasando por esta tribuna, algunos de ellos hoy nos honran con su presencia. Valerio Rocco, me parece que es por orden de cronólogo, vamos, por el orden en que han pasado, viendo de atrás para adelante, o no, entonces de adelante para atrás. Yo creo que en enero pasado fue Valerio Rocco. Luis Ayala, ya no me acuerdo cuándo dio sus clases magistrales, está con nosotros, y José Antonio Alonso, la semana pasada hablando de pobreza infantil. En fin, todos estos temas, más los que vienen, ahora los digo rapidísimamente, entroncan con lo que es también el núcleo de lo que el observatorio social de la Fundación La Caixa. Su directora, muchas gracias, Arantxa Ribot, está esta tarde con nosotros. Le agradezco la deferencia de acompañarnos, ¿no? Y bueno, esto prueba de que tratamos de cumplir un poco esa línea y ese mandato es la programación la programación que tenemos por delante, para no cansarles y no robarle tiempo a Antón Costas. Esto nos vienen ahora, después de las clases magistrales que ha dictado, que ha pronunciado, o que ha impartido, mejor, si son clases impartir, José Antonio Alonso. Ahora nos viene otro ciclo de clases magistrales a finales de este mismo mes de octubre sobre el impacto sociosanitario y demográfico de la pandemia en España, hecho por un compañero nuestro de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, José María Avellán, que es uno de los grandes especialistas del sistema sociosanitario español. Después vendrá Elisa Chuliá, un ciclo estupendo. Elisa ha pasado ya como ponente, como partícipe en alguna mesa redonda por esta tribuna. Elisa Chuliá, una socióloga extraordinaria, magnífica, para hablar del sistema de pensiones, de sus problemas y de sus obligadas reformas, y queremos que nos dure. Eso a mediados de noviembre, y finalmente a caballo entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, un lunes, martes, miércoles, que empiezan en noviembre y el miércoles ya termina en diciembre. Nos viene un buen profesor del Instituto Español de Florencia para hablarnos de otro tema de amplio calado social, por decírselo como antes. Esa generación que hemos empezado a llamar perdida, no sé si no es un término muy convencional y no más que perdida, golpeada. Porque perdida, vamos a ver, queda tiempo para ver si es una generación perdida o no. Una generación golpeada por las dos crisis, tempranamente golpeada por las dos crisis, porque les ha pillado, digamos, tanto la crisis financiera como la sanitaria en el comienzo de sus trayectorias, no vitales, pero sí profesionales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son efectivamente temas no solo de actualidad, como les decía, sino de amplio calado social, como el tema que va a abordar ahora Antón, que se inscribe perfectamente en esa línea, ¿no? El tema de la desigualdad, un tema que Antón Antón, yo me refiero, Antón es muy amigo, hemos compartido tantas cosas a lo largo de tantos años, los dos somos un poco talludos, hemos compartido tantas cosas dentro y fuera de la universidad, en unas y otras universidades, en Barcelona, en Santander, en Madrid, en otras universidades, y por eso, bueno, la familiaridad, ¿no?, de referirme a él como no el profesor, no como el presidente hoy del Consejo Económico y Social, no como el consejero de Estado hoy, Antón Costas, sino don ilustrísimo, excelentísimo Antón Costas, sino querido Antón. El tema de desigualdad, que es un tema, les decía, que él viene desarrollando. Para él no es un tema que oportunísticamente se haya subido un poco al tema del día, uno de los temas del día, sino él viene trabajando muchísimo en él. Y de hecho, una de las primeras participaciones que él tuvo, colaboraciones con la cátedra en el año, yo creo, hace ya 6 o 8 años, porque estuvo en el año 12 y en el año 14, según mis cuentas, pues ya fue a hablar de desigualdad. Además, me parece que le puso un nombre muy de regusto, Schumpeteriano. Él conoce estupendamente la obra de Schumpeter. Le puso el título de, me parece, Capitalismo, Desigualdad y Democracia, ¿no? Rememorando
el título de una obra que hizo fortuna también de Schumpeter, ¿no? A Schumpeter le lleva a su maestro, que es un gran maestro de los economistas de Cataluña, de los economistas de las universidades de Barcelona, de los economistas de toda España, que fue Fabián Estapé. Antón le trató muchísimo, tuvo esa suerte por una personalidad extraordinaria. Yo tuve también bastante suerte porque tuve muchos momentos de coincidencia con él, y de vivirlo, ¿no? Un poco a Fabián Estapé, que es un personaje irrepetible, y él nos enseñó a todos un poco, entre el venenillo el gusto por Schumpeter y la obra de Schumpeter, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso les decía, he compartido con él tantas cosas, que ya en la cátedra he estado, repasando lo que yo le dije a propósito de alguna de sus participaciones, ahora se lo decía coloquialmente a algunos de ustedes, ¿no? Pues esta doble militancia que tiene Antón Costas, que dice muy bien de él, ¿no? Porque él es un vigués afincado en Barcelona, barcelonés como el más barcelonés de los barceloneses, pero no ha perdido sus raíces galaicas, ¿no? Y es un gallego catalán de Cataluña o un catalán de Galicia, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, y la raigambre intelectual que le viene efectivamente le viene directamente como discípulo de Fabián Estapé, hasta cierto punto de Ernest Lluch, por hablar de otro gran amigo que hemos perdido pronto y trágicamente muchos de nosotros, ¿no? Esto también fue muy, muy amigo de Ernest Lluch, hasta el punto de que fue en la época en que Ernest Lluch fue rector de la Universidad Internacional de Peldaño, fue su hombre un poco, fue el primer vicerrector y el hombre un poco que con Ernest Lluch llevaba la Madalena, llevaba todo el Palacio de la Madalena, llevaba toda la programación de la Universidad Internacional de Pelayo, de lo que yo me beneficié después cuando relevé un poco a Ernest Lluch. Déjenme decírselo con la pequeña nota, cuando me insinuaron que podían nombrarme como rector de la Universidad de Pelayo, lo primero que hice antes de aceptar fue, se acordará Antón, llamar a Antón Costas y oye, vamos a cenar y tú me aconsejas si la acepto o no, y qué pros y contras, ¿no? Y vamos, y qué obligaciones, qué responsabilidades, y crees que voy a estar a la altura del reto, ¿no? Él se acordará, ¿no? Una cena en Madrid mano a mano, etcétera. En fin, con todo esto les quiero decir que he compartido muchísimas veces con él cosas y bueno, que él tiene una competencia sobrada, en fin, un saber y saberlo contar, y el compromiso siempre con la realidad, ¿no? Se lo comentaba yo hace un momentito a Arantxa Ribot, que ha sido presidente del Cercle de Economía en Barcelona en el momento más delicado para ser presidente de ese centro prestigioso. Y salir bien, no solo salir bien, sino salir, digamos, con una valoración altísima de lo que había sido su presidencia, porque realmente le tocó presidir entre los años, yo creo, 17 y 20 el Cercle, y se imaginan ustedes las conjunciones de fuerzas que ahí se combinaban y se reunían, ¿no? Bueno, con todo esto. Perdón porque me he extendido más de lo prudencial, pero en fin, es por lo contento que estoy de tenerlos a todos ustedes aquí, tener a Antón Costas, poder inaugurar otro curso más, y un curso que yo creo que va a tener una programación atractiva que ojalá ustedes nos los puedan seguir, ¿no? Muchísimas gracias y muchas gracias, Antón, por estar. Y muchas gracias, Isabel, no sé si me refería a ti al principio. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia. Es para mí un honor. Muchas gracias también a la Fundación y a este centro, en particular a su directora Isabel. Siempre es un placer, ¿no? Además de un privilegio, estar aquí en tu casa. Si lo puedo decir así. Muchas gracias. Y muchas gracias al profesor José Luis García Delgado por su invitación y por estas tan halagadoras palabras, ¿no? que me ha dedicado, ¿no? Hay un viejo adagio, un viejo proverbio que dice que no hay halago
por exagerado e infundado que sea, que no le guste al que lo recibe, ¿no? Entonces, es lo que me pasa, es decir, es exagerado e infundado, pero a mí me gusta, tanto es así que al ir escuchándolo ahora pensaba que siga, ¿no? Porque es muy halagador, ¿no? Antes de ayer, unos 10 días de estos estaba en Salamanca y me acordaba de una anécdota que se cuenta de don Miguel de Unamuno, que quiero imaginar en un escenario similar a este, cuando iba a dar una conferencia, y que el presentador también dedicó a don Miguel halagos y parece que en el momento en que acabó ya dijo, bueno, dejo la palabra a don Miguel, que es al que han venido a escuchar, y parece que don Miguel le echó la mano al antebrazo y le dijo, siga joven, que mi ego da para más, ¿no? Entonces lo malo de los halagos es que siempre lo puedes estropear tú a continuación cuando comienzas a hablar, ¿no? Ese es el riesgo del halago. Pero muchas gracias, querido profesor García Delgado, querido José Luis. Has dicho que somos talludos. Es una palabra mejor que mayores y viejos, ¿no? Que es una cosa horrorosa, ¿no? Yo últimamente decía longevo, como mucho, ¿no? Pero talludo también está muy bien. Es un placer, una larga relación de amistad, es verdad, que para mí es muy gratificante. Muchas gracias. Un nuevo contrato social. Déjenme, tenía mi guión hecho, como es lógico, y ahora se lo mostraré, pero hoy he recibido, ahora por la tarde, cuando llegaba de Mérida, al entrar en el correo, he visto que tenía en el correo el PDF de un nuevo libro que saldrá publicado en noviembre y donde el editor, la editora, nos dice revisarlo por si está bien. Es un nuevo libro escrito a 4 manos con un compañero y colaborador, José Carlos Arias, profesor catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, de mi ciudad. Déjenme que, y echándole una ojeada al PDF, comencé a leerlo y dije, mira, voy a coger el incipit, la primera frase del libro, para iniciar hoy aquí esta charla con ustedes. Y esa primera frase de este nuevo libro dice así: hace unos pocos años, en 2016, finalizábamos nuestro libro común anterior, titulado La nueva piel del capitalismo, de esta manera. En este ensayo hemos abogado por un capitalismo inclusivo, democrático, capaz de reconciliar la lógica del sistema de economía de mercado con una idea de democracia y moral cívica. Porque quién sabe si la alternativa no será la decadencia y la barbarie. Y este primer párrafo acaba diciendo, estas palabras parecen ahora todavía más pertinentes y oportunas de lo que lo eran cuando las escribimos en 2016. Y la verdad es que creo que es así, ¿no? A lo largo de estos años me he venido preguntando qué es lo que hace que una sociedad con economía de mercado funcione de forma armoniosa, y la democracia liberal no se vea abocado un poco a la barbarie, un poco al caos, ¿no? De barbarie es un poco los años 30, ¿no? Y es una pregunta que, insisto, desde el 2016, después de acabar ese libro, me ha venido ocupando, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una sociedad pueda funcionar de forma armoniosa o, por el contrario, caiga un poco en el caos, en esa idea de barbarie que les dije, ¿no? Esta idea me llevó ya en el año 2018 a escribir un libro, en este caso solo mío, que se titulaba, que tenía como subtítulo, el título estaba bien, pero el subtítulo era ya una búsqueda de un contrato social. ¿Por qué motivo? Porque mi respuesta a esta pregunta, a esta primera pregunta, es que mi respuesta, no necesariamente la respuesta, ¿no? Esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una democracia con economía de mercado funcione armoniosamente y evite el caos?
La evidencia histórica reciente, la del 2000, la del siglo XX, recuerden, el siglo XX comenzó, el primer tercio fue caótico, fue una barbarie, ¿no? Recuerden la Primera Guerra Mundial, recuerden después los curiosamente llamados felices 20, desordenados 20, la Gran Depresión, la gran crisis de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, es decir, un inicio de siglo donde indudablemente no se podía hablar de armonía social y en modo alguno, y más que en modo alguno, y de una manera muy clara de barbarie política, ¿no? Sin embargo, el segundo tercio del siglo XX, se acuerdan ya un poco, los más jóvenes no tienen una experiencia directa, pero los que tenemos los que somos talludos, ya alguna referencia personal tenemos. A continuación vinieron 30 años, que la historia les llama los 30 gloriosos, ¿no? Los 30 gloriosos años que siguen a la Segunda Guerra Mundial. Todo funcionó bien durante esos 30 años, los que van los 40, 50, 60, finales de los 40 hasta inicios de los 70, funcionó bien. Pero, sin embargo, algo volvió a romperse, algo volvió a cambiar, lo que decía el título de nuestro libro anterior, La nueva piel del capitalismo. Algo comenzó a cambiar ya en la segunda mitad de los 70 y de forma clara en los 80, que hasta hoy mismo nos ha llevado un poco a una época donde de nuevo la idea de armonía ha desaparecido y donde la amenaza de la decadencia y de la barbarie está de nuevo presente con nosotros. Por lo tanto, la pregunta creo que tiene sentido, porque la evidencia, al menos la del siglo XX, para no ir más atrás, nos da noticia de que hay etapas de nuestra historia, de las sociedades occidentales, donde esa armonía existe y otras, sin embargo, donde desaparece. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta de qué es lo que hace que en determinadas etapas exista armonía y otras no, ¿no? Mi respuesta es el contrato social. El contrato social, entendido de forma ahora muy rápida como un compromiso que hay en el seno de una sociedad, un compromiso entre aquellos a los que les va bien con el sistema económico, con el sistema político, y aquellos que se arriesgan a quedarse atrás en el disfrute de la prosperidad que trae la economía, y en muchos casos no solo a quedarse atrás, sino a quedarse en la cuneta de la falta de oportunidades, de la falta de empleo, de la falta de ingresos, ¿no? Este compromiso, al cual voy a llamar contrato, ¿no?, creo que es el pegamento que necesita una sociedad con economía de mercado y una democracia liberal para funcionar de forma relativamente armoniosa. Y cuando ese pegamento se seca, se resquebraja, mi pronóstico es que vamos a ver sociedades convulsas, con elevado malestar, con polarización política, con mala polarización política, porque no creo que toda polarización política sea mala, y con populismo. Esa es un poco mi idea. Pero ¿cómo entender la noción de contrato social? No puedo pararme mucho, pero como saben, hay una tradición contractualista en la filosofía política. Imaginen desde Thomas Hobbes a John Locke, a Rousseau, a Immanuel Kant, o modernamente en el siglo XX, a finales del XX, el gran filósofo político y moral de John Rawls, el autor de esa gran obra de la justicia, ¿no? La teoría contractualista viene un poco a explicar la génesis de la actual sociedad liberal y del Estado, ¿no?, tal como lo conocemos, y nos explica también un poco cómo funciona y cómo se legitima ese Estado, y de una manera que me interesa particularmente, nos explica también la psicología moral de la gente en este tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Eso es un poco la idea que quiero dejar aquí, es desde la filosofía moral y de la sociología y también desde la ciencia política se ha ido a buscar un poco en esta idea. No es la única explicación, la teoría contractualista, pero se ha ido a buscar en esta noción de contrato social ese pegamento que puede hacer que una democracia liberal, pluralista, muy individualista, donde cada uno vamos a lo suyo, a lo nuestro, perdón, pero que sin embargo existe algún elemento, algún pegamento que nos mantiene dentro de un proyecto común. Bueno,
Los economistas, un espécimen raro de la ciencia social, no hemos sido nunca muy proclives a la noción de contrato social para explicar por qué una economía de mercado puede traer armonía social. No hemos sido proclives. Nosotros hemos utilizado una falacia, una fantasía, diría mejor, una fantasía que nos viene de los economistas clásicos, y con esa noción que en realidad Adam Smith prácticamente no utilizó, porque creo que una sola vez menciona muy de pasada en La riqueza de las naciones esa expresión, pero que los economistas clásicos, y especialmente más tarde, hemos utilizado la idea de mano invisible, que en una economía de mercado hay como una especie de mano invisible que hace que cada uno de nosotros, persiguiendo nuestros propios objetivos, siendo egoístas en ese sentido, sin embargo, si nos tenemos que mover en un marco de economía de mercado, de competencia, de manera casi milagrosa, esa búsqueda del interés privado individual nos lleva al interés colectivo, al interés general, al bien público. Esto es una fantasía espectacular, pero que sin embargo los economistas la hemos dotado de una robustez matemática, de una brillantez matemática y teórica espectacular, y que sigue teniendo en nuestra profesión una gran fuerza. Será difícil echar abajo ese edificio, a pesar de que, sin embargo, sus excesos, como han sido en los últimos 40 años, esta creencia en que una economía de mercado libre de cualquier interferencia pública y hasta diría social por sí trae la prosperidad para todos, esta creencia en los últimos 40 años ha dominado, a mi juicio, el pensamiento de la corriente principal de la economía y también de la política pública, de la política económica. Sus consecuencias están a la vista. La desigualdad, todas las dimensiones de la desigualdad. A mí me interesa especialmente una de ellas, la de oportunidades, pero las desigualdades de ingresos, las desigualdades de riqueza, de acceso a servicios públicos fundamentales, la desigualdad de oportunidades, que se había reducido de una manera espectacular durante los 30 gloriosos, sin embargo, a partir de los años 80, volvió de nuevo a reaparecer y dio lugar a esa nueva piel del capitalismo con la que nos hemos visto en este inicio de siglo, ¿no? Por lo tanto, a mi juicio, concluyendo en esta primera parte, diría, respondiendo a esa pregunta, para mí la respuesta para mí es la existencia de ese pegamento, de ese contrato social, de ese compromiso entre aquellos a los que les va bien con aquellos otros que tienen el riesgo de quedarse atrás. Creo que ese contrato social se elaboró, un tipo de contrato social, un contrato social de ese tipo se elaboró a la salida de la Segunda Guerra Mundial, a lo que llamamos contrato socialdemócrata, que dio lugar a las sociedades socialdemócratas o liberal socialdemócratas, si quieren, occidentales, incluida también la nuestra. Pero algo se ha roto, algo se ha roto en esta historia, ¿no? Y mi segunda pregunta es un poco, bueno, ¿y cuál es la causa del malestar, de la polarización política? Le diría, ahora pondría, de la mala polarización política, porque insisto, no voy a entrar aquí en ello, pero creo que hay una buena, es como el colesterol, lo hay del bueno y del malo, ¿no? Pues la buena polarización política es consustancial a la democracia política. Citando a Schumpeter, la democracia es competencia política, pero buena competencia política. Una competencia política donde cada partido, cuando está en el gobierno se considera un instrumento del bien común, entendido desde su posición, pero no se considera propietario del poder, que es un poco lo que nos ha venido pasando en los últimos años, al menos con algunas organizaciones políticas. Pues bien, ¿cuáles son las causas de ese malestar, de esa mala polarización política y del nuevo populismo autoritario que ha vuelto a nuestras sociedades? Yo imagino que coincido con ustedes
que hay en nuestras sociedades en este momento, al menos en partes importantes de nuestras sociedades, hay de las sociedades liberales, de las democracias, hay rabia, ¿no? Hay rabia, yo al menos veo mucha rabia, hay ira. Hay ira y en algunos casos hay odio también, odio al otro, a los otros, ¿no? Y hay también miedo al futuro, un miedo muy, muy potente. Miedo no solo de aquellas personas o grupos sociales que han perdido prosperidad a lo largo de las últimas décadas. Veo también miedo en personas que, aun teniendo hoy un buen empleo, sin embargo, temen perderlo, ya sea como consecuencia de esa transformación digital que se nos menciona como una amenaza tremenda, ¿no? O de la transición ecológica, de la transición verde, ¿no? Y muchas personas, insisto, que tenemos aún un estatus, diría no de ricos, pero de acomodados, sin embargo veo miedo a perderlo como consecuencia, ¿no? A mi juicio, esta rabia, esta ira social que veo, utilizando aquí una referencia, no la leí de forma directa en Flaubert, ¿no? La saco de un gran economista, un sabio, que hubiese merecido el Premio Nobel de Economía, ¿no? Profesor García Delgado, Albert Hirschman, ¿no? Albert Hirschman, esto... Es básica para... yo he tenido ya después relación personal con él. Hirschman era un pensador, era un alemán de origen judío, de origen alemán, emigrado a Estados Unidos, pero que estuvo en la Guerra Española también. Era una persona extraordinaria y nosotros tuvimos la oportunidad a través de esta P de visitarlo nosotros con Ernest Lluch, de visitarlo, de estar con él un tiempo breve en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, ¿no? Que era donde la comunidad judía de Estados Unidos creó el Instituto de Estudios Avanzados para acoger a Einstein y a otros pensadores, ¿no? Y de Hirschman saco un poco una cita de Flaubert, que yo creo que va muy bien a los tiempos presentes, porque Flaubert hablaba a finales del XIX, hablaba de la rage de vouloir conclure, de esa ira, de esa rabia que de pronto se inocula en nuestras sociedades o en partes de nuestras sociedades y que lleva al deseo de querer concluir de una vez por todas, de querer echar abajo todo, ¿no? Yo creo que esta rabia hoy está presente en parte de nuestras sociedades, en la que vivo el mayor número de meses del año, no todos, que es Cataluña. Hay también esa rage de vouloir conclure, ¿no? Bueno, si me aceptan esto, la pregunta es: ¿qué explicación podemos encontrar a esta ira, a esta rabia de querer concluir, a este malestar y a esta polarización política, ¿no? En la literatura de los últimos años hay dos tipos de explicaciones. Hay la explicación cultural, ¿no? Y la explicación que voy a llamar socioeconómica. La explicación cultural es realmente brillante. Les recomiendo leer autores como Pippa Norris y otros que realmente hacen una descripción de las razones culturales que han surgido en las últimas décadas en las democracias occidentales, en las sociedades pluralistas, y que han llevado, o que nos han llevado y nos han llevado a una confrontación entre grupos sociales, mayores y jóvenes, entre grupos, entre mujeres y hombres, entre unas razas y otras. Es decir, la explicación cultural como explicación de este malestar y de este populismo es muy brillante, pero a mí no me parece acertada del todo. Para mí es más explicativa la explicación socioeconómica. ¿Y en qué consistiría la explicación socioeconómica? Básicamente tiene dos líneas de argumentación. Una es la idea de que este malestar procede de comunidades en el sentido de ciudades medianas, pequeñas, del mundo rural, de comunidades que en los años de los 30 gloriosos eran comunidades prósperas,
eran ciudadanos que tenían un nivel de renta de tipo clase media, ¿no? Que veían con cierto optimismo, el futuro, ¿no? Y que, sin embargo, a partir de los años 70, 80, 90, por toda una serie de circunstancias, la desindustrialización, la deslocalización, han ido perdiendo tanto su prosperidad como su percepción de oportunidades. Han ido perdiendo. Por citar a mi ciudad de nuevo, recuerden Los lunes al sol. Probablemente es la película española que mejor refleja que es, como saben, es rodada en Vigo, ¿no? Y que refleja esa pérdida de bienestar y esa pérdida de percepción de oportunidades que se ha inoculado en nuestras sociedades, ¿no? Esta explicación cuadra muy bien con los datos que algunos economistas están dando para Estados Unidos. David Autor, uno de los economistas, no es el único, utilizando microdatos, que es escoger todos los condados de los Estados Unidos, todos los distritos electorales, por decirlo así, de Estados Unidos, ver en cada uno de esos condados cómo ha ido evolucionando en el tiempo la prosperidad, la renta per cápita, la prosperidad y otro tipo de variables económicas, y a la vez en los mismos condados ver cómo ha evolucionado el voto, digamos, entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y cuando hace ese tipo de análisis y superpone esas dos fotografías, clava una cosa, que allí donde ha habido una mayor proporción de voto en Estados Unidos a Donald Trump, que es lo que le permitió ganar la diferencia con Hillary Clinton, son condados donde más se ha experimentado la pérdida de bienestar a lo largo de las últimas décadas, lo que él llama el efecto China. Esto cuadra muy bien también con el Brexit, ese tipo de análisis, y otros autores, economistas también reputados, tanto economistas, digamos así, en terminología europea diríamos socialdemócratas, como economistas en terminología europea liberales, que traducido a Estados Unidos no es automático, están dando una explicación de este tipo. Yo creo que la mejor explicación, la única del malestar, de la polarización política y del populismo autoritario que se nos ha vuelto a inocular en nuestras sociedades, la mejor explicación es la socioeconómica. Es, para mí, como la primera derivada. La explicación cultural la veo también, pero es como una segunda derivada, a mi juicio. Sin la primera, sin el malestar socioeconómico que se ha ido generando a lo largo de las últimas décadas, no me sería posible explicar el porqué de ese malestar cultural. ¿Me ven? Creo que es esto, y sin entrar ahora en ese tema endiablado, creo que esto tiene también su correspondencia en el caso de Cataluña. Hay una manifestación externa, como en la piel, ¿no? de tipo cultural, político, pero lo que hay debajo de la piel es un malestar socioeconómico de pérdida de bienestar que ha tenido lugar en aquel país a lo largo de las 3-4 últimas décadas. Pero esto cierro el paréntesis, lo dejo aquí porque habría que entrar en ese tipo. Y yo creo que esta es una explicación muy importante, cuyo riesgo es la democracia. Es la democracia, a mi juicio, ¿no? Hay un trabajo muy reciente, de un gran economista que, si ustedes juegan a las apuestas, allí en Londres especialmente, porque aquí no se juega, pueden jugar a que será Premio Nobel de Economía relativamente pronto, que es Daron Acemoglu. Es un economista de origen turco, pero norteamericano, muy potente, con libros y traducidos al castellano, muy potentes, muy buenos. En un ensayo reciente con otros autores, concluyen de esta manera. Dicen: las personas con una exposición más prolongada a la democracia, que han vivido más tiempo en una democracia, muestran un mayor apoyo a las instituciones democráticas. Esto se nota en todas las encuestas internacionales. Aquellos que por edad
llevamos ya una mayor exposición a la democracia, seguimos confiando relativamente en las instituciones democráticas, pero las generaciones más jóvenes que llevan menos tiempo expuestos a la democracia muestran en esas no me sale la palabra, encuestas, muestran una desconfianza muy creciente a la democracia. Y Acemoglu y colaboradores concluyen así: también establecemos que las democracias generan su propio apoyo, pero solo cuando tienen éxito en proporcionar crecimiento económico, prosperidad, paz, estabilidad política y bienes públicos. Por lo tanto, ¿cuál es un poco mi temor? Que la pérdida de prosperidad que ha habido en las últimas décadas y ese miedo de otros grupos sociales a perder aún la prosperidad que tienen, esta pérdida de prosperidad puede dañar, a mi juicio, a la democracia. Y aquí, insisto, las palabras de Adaron Acemoglu pues me vienen un poco a consolidar en esa idea. Por lo tanto, ¿cuál debería ser nuestro objetivo? Al menos aquellas personas que estamos preocupados por esta cuestión, buscar una prosperidad compartida. Buscar nuevos caminos que nos traigan de nuevo, como en los 30 gloriosos, aunque posiblemente a través de caminos distintos, una prosperidad para todos. Es como la búsqueda del Santo Grial. No estoy muy seguro de que lo consigamos, pero creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer. Y en este esfuerzo, a mi juicio, hay un elemento que es central, a mi juicio, que es el trabajo. Con el riesgo de que después no tenga tiempo, porque lo tengo más adelante, permítanme que aquí, en este punto, formule un poco mi hipótesis fuerte. Miren, a mi juicio, o somos capaces de construir un nuevo contrato social, un nuevo compromiso que ponga el empleo en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras políticas, el empleo en el sentido que ponga el pleno empleo, entendido como el derecho a que toda persona que quiera trabajar pueda disponer de un empleo de condiciones mínimas, dignas. Si no conseguimos esto, me es muy difícil pensar que podamos hacer una transformación digital y especialmente una transición ecológica, verde, exitosa, si no somos capaces de garantizar que toda persona que quiera trabajar tendrá la oportunidad de hacerlo, la transición ecológica va a ser muy, muy, muy complicada. Para no ir muy lejos, piensen en los chalecos amarillos y su origen. El malestar estaba ahí, pero ¿qué es lo que hace explotar ese malestar? Yo creo que ahí hay un elemento que debemos tener muy en cuenta. Déjenme ir ahora, mirando ya el tiempo, 10 minutos, muy rápido, a las otras 3 cuestiones. Por eso, si nuestro objetivo, aquellos que nos preocupa lo que acabo de decir, ¿no?, es la búsqueda de esa prosperidad, yo me encuentro que, sin embargo, que tenemos muchos laberintos. Este es el título de nuestro libro de noviembre, Los laberintos de la prosperidad. No he venido a hablar de él, pero me dejarán que lo aproveche en este momento. ¿Y cómo me acerco a esos laberintos? Lo voy a hacer a través de la tipología de contratos sociales que yo veo en este momento que nos ofrecen las fuerzas políticas, de una manera muy sintética, es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Pero la idea que les voy a trasladar es, si yo he dicho que la respuesta, en la primera pregunta, la respuesta a por qué nuestras sociedades en algunos momentos de nuestra historia se muestran con un funcionamiento relativamente armónico y en otros momentos se abocan a la barbarie, yo les dije mi respuesta es un contrato social. Pero no todos los contratos sociales se concilian bien con el futuro. El nazismo ofreció un contrato social a los ciudadanos alemanes en los años 30. El franquismo, me lo decía mi querido abuelo republicano, también ofreció un contrato social. Es decir, entiéndanme bien, aquí la idea de contrato social es el ofrecer un compromiso donde le dices a la población que va a tener empleo, que va a tener prosperidad. Todos los gobiernos de uno u otro estilo
ofrecen esa prosperidad y ofrecen un contrato social. La idea que les quiero adelantar es que la historia nos dice que no todos los contratos sociales se concilian bien con el futuro. Algunos abocan a medio o largo plazo a la barbarie, que es los años 30 y es nuestra propia historia política en esa etapa también. ¿Cómo les sugiero pensar las ofertas de contratos sociales que hoy hay en nuestras democracias? Bueno, es un esquema el que les voy a exponer muy sencillo, que si, seguro que ustedes tienen otro mejor, si tienen otro mejor, utilícenlo. Pero si no tienen de momento otro mejor, el que yo les ofrezco da ciertas claves interpretativas. Mi idea es un poco la siguiente. Mire, imaginen, de momento, ahora les pondré el cuadro mentalmente, imaginen un eje horizontal donde ponemos a todos los ciudadanos de nuestro país. Un extremo están aquellos ciudadanos que tienen una preferencia por una filosofía social de tipo igualitarista, de tipo, si quieren, no me gusta la palabra comunitaria, pero con altos niveles un poco de solidaridad social y a la vez defensores de un estado de bienestar fuerte, ¿de acuerdo? Y en el otro extremo, ¿no? En el otro extremo, a su derecha, aquellas personas que de forma también legítima, absolutamente legítima, son partidarios de una filosofía social y política más individualista, donde naturalmente defienden la existencia de un estado de bienestar, pero el necesario, no más, ¿de acuerdo? En ese eje horizontal es el eje tradicional de izquierda a derecha, ¿no? Es el tradicional. Y todos, cada uno de nosotros, si fuesen mis alumnos y les dijese ¿en qué punto del eje se sitúa usted?, podría más o menos yo saber cómo piensan políticamente. Bueno, a este eje tradicional colóquenle ahora otro eje vertical que nos dé la razón de nuestras preferencias acerca del tipo de economía. Si somos más partidarios de una economía de mercado, con dosis elevadas de libertad de empresa, de globalización comercial y financiera, de apertura internacional, o por el contrario, si legítimamente son partidarios de una economía abierta, de una economía de mercado, pero con instrumentos de defensa, tanto frente al exterior como de intervención pública, de regulación pública de los mercados. Bueno, si ustedes imaginan esos dos ejes, verán que salen 4 celdillas, que son 4 ofertas de 4 contratos sociales a través de los cuales las fuerzas políticas nos ofrecen caminos para seguir la prosperidad. Son básicamente, este es el cuadro. No, perdón. Ay, espero que no me falte ahora el cuadro. Me lo he cargado, a ver si voy hacia atrás. Y ando, no sé si soy yo o el sistema, pero a ver si... Aquí está. Ya ven, el eje horizontal, el que les he descrito, el eje vertical, y salen 4 celdillas que yo voy a considerar que son 4 tipologías amplias, genéricas, de contratos sociales. Es decir... No sé esto... soy yo, Isabel, no es la casa, no. Porque es que me salta. Antes salió hace un momento. Bueno, intentaré hacerlo de viva voz. No sé por qué. Porque se sigue mucho mejor. Sí, pero me salta de este al anterior, me salta. No sé si saliendo y volviendo a entrar podría... Me sale este, pero si ahora me muevo, se me va. Puede ser. No sé si es una censura de la Fundación, que no le gusta mi planteamiento. A mi querido amigo y presidente Isidro Fainé, pero es que me mete esto.
Estamos a punto, ¿no? Y era como comenzaba, que ya dejé de lado esto, ¿eh? Pero me salta el cuadro que yo quiero ahora. Es curioso. Ustedes lo han visto, existe, ¿eh? Antón, cuando lo has preparado. Aquí está, no toco, ¿eh? No toco ahora nada. La idea es la siguiente, esos son 4 contratos sociales. Yo cuando hago esto, mi mujer me acostumbra a decir, ponle nombre de partidos políticos en cada casilla. Y yo le digo, ponlos tú, ¿no? Porque esto es más complicado. Ustedes mismos, si el esquema les puede ser útil de alguna manera, ustedes pónganle nombres en un lado, otro, arriba, abajo, pero en la casilla, la celdilla 1, es un poco la idea del contrato social neoliberal, por decirlo así, sin demonizar, un poco que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Y ahí la idea es que la prosperidad para todos nos la traen los mercados libres, la globalización, de alguna manera es la teoría del rebose, es lo que nos viene un poco a decir este enfoque económico. Es verdad, en los primeros momentos del crecimiento es verdad que la riqueza se acumula en unos pocos, como en esta botella. Pero un poco la idea de los economistas, lo que les venimos a decir, pero no se pongan nerviosos, tengan paciencia, porque miren, cuando la riqueza llega a este punto, a partir de aquí desbordará y toda la sociedad se beneficiará de eso. Claro, eso estamos esperando eso desde los años 80 y de momento da la impresión de que lo que ocurre es que la botella se hace más grande y sigue hacia arriba, ¿no? Yo creo que esto sería, tiene una gran fuerza, a mi juicio, pero sería, un desastre. Hay un segundo tipo de contrato social que le he llamado aquí de derechas, que lo que nos viene a decir que la prosperidad, el camino de la prosperidad, tiene que venir en parte a través del proteccionismo. Es America First, ¿no? Ese gran lema de Trump, los americanos primero, pongámosle barreras a los chinos y a algún otro, y que los empleos, en vez de que los empleos que se han ido vuelvan de nuevo al país. America First. Es un poco la vía, insisto, de la búsqueda de la prosperidad a través del proteccionismo más o menos intenso y del nacionalismo económico. Probablemente algún grado de este tipo de enfoque, algún grado tiene sentido. La exageración de este tipo de enfoque, la historia ya nos ha mostrado que lleva a situaciones también que he llamado antes de debacle. Hay un tercer tipo de contrato social que le he llamado de izquierda radical, sin entrar, insisto, ni a juzgar, ni a demonizar, ni a nada parecido, pero que la idea aquí es que la prosperidad la tenemos que buscar a través de un fortalecimiento del estado del bienestar, especialmente a través del aumento de los impuestos, a los más ricos, naturalmente, y de aumento del gasto social, llegando un poco a la defensa de una renta básica universal, un Green New Deal tal como lo plantean, o también las teorías del decrecimiento. Y hay un cuarto tipo de contrato social, genéricamente, que viene un poco a decir, mire, la búsqueda de la prosperidad en los años venideros la tenemos que buscar a través de mejorar el proceso de distribución, de riqueza que genera la economía y también de la predistribución de las capacidades de la gente antes de entrar en el mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que estos son a grandes rasgos, insisto, 4 tipos de contratos sociales, de caminos hacia la prosperidad que nos ofrecen cada o el conjunto de fuerzas políticas. Mi intención aquí no es venir a defender uno concreto, aunque se me puede notar a partir de lo que digo ahora un poco mis preferencias, ¿no? ¿Cuál es un poco ya para acabar y de forma muy rápida, porque en el cuadro no puedo entrar ahora a ver si me tengo suerte y sale? La cuarta pregunta era, dice, bueno, ¿y qué tipo de políticas nos ofrecen ustedes, digamos así, los economistas, para luchar contra la desigualdad y retornar a una prosperidad inclusiva, una prosperidad para todos? Ahí el cuadro que les voy a mostrar lo han de entender de esta forma. Yo no creo que los economistas tengamos como función el decirle a los políticos o a la sociedad lo que deben hacer. Yo creo que nuestra función es ser capaces, como un cocinero en un restaurante,
de cuando llegue el cliente y se sienta, decirle, mire, aquí tiene usted este menú, que todos los platos les pueden satisfacer más o menos y todos están garantizados que funcionan, pero el menú lo elige usted. Es decir, mi idea es que los economistas, insisto, no debemos ser soberbios, prepotentes y creer que podemos decirle a los políticos ni a la propia sociedad, insisto, lo que deben hacer. Lo que deben hacer es el resultado de lo que se ofrece y de las preferencias que cada uno tiene. Y para eso está la política democrática. ¿Me entienden? Yo el cuadro, y ya son las 8, el cuadro es este. Dice, el cuadro, mi mujer me dice que es neuróloga, me dice lo siguiente, y ya lo observan ustedes, me dice lo siguiente, que los humanos no podemos hacer bien dos cosas a la vez. Y que una de dos, o miramos un cuadro, un gráfico, o atendemos al que habla. Naturalmente, esto siempre hay alguna voz en la sala que dice eso vale para los hombres. Las mujeres podemos hacer bien dos cosas a la vez. No estoy seguro, no lo he probado. Pero es que ahora me están mirando ya para ahí. Atiendan un momentito, no lo cambio por temor a que me desaparezca. Y dice, miren, cuando yo me planteo qué tipo de políticas podríamos aplicar contra la desigualdad, me hago dos preguntas. Dice, bueno, ¿cuáles son las fuentes de la desigualdad en mi sociedad actual? Primera pregunta. ¿Qué tipo de desigualdad me interesa a mí? Porque hay muchos tipos de desigualdad. ¿Contra cuál me interesa luchar? Contra la que me interesa luchar a mí puede no ser la misma que les interese luchar a todos ustedes. Pero las dos preguntas son estas. ¿Cuáles son las fuentes de la desigualdad? ¿Cuál es el tipo de desigualdad que me interesa? Entonces, estas dos preguntas me dan lugar a ese cuadro. La desigualdad en nuestras economías puede venir de tres fuentes. De lo que sucede con los impuestos y los gastos públicos, la redistribución. Si funciona mal, probablemente aumenta la desigualdad o no la reduce. Pero la desigualdad puede venir del mal funcionamiento de la producción, de lo que llamamos en economía distribución, de que el excedente que se produce en el seno de las empresas del sistema económico se reparte mal entre salarios y beneficios, entre empleos, salarios y beneficios. Si la economía genera productividad excedente, pero se reparte mal, ahí hay una fuente de desigualdad importante. Pero también hay una tercera fuente de desigualdad. Si las personas que forman una colectividad no tienen aquellas capacidades, habilidades, ¿no? Ahora se dice, necesarias para moverse bien en el tipo de economía de cada época, entonces esa falta de capacidades y habilidades de las personas puede llevar a que no sean capaces de conseguir empleo o buenos empleos, a que tengan malos salarios. Ahí me viene otra causa de desigualdad. ¿Cuál es para ustedes de estas tres fuentes de desigualdad la más importante, la que explica más lo que nos está sucediendo? Mi respuesta, aquí ya me veo acelerado, querido profesor, mi respuesta es que la causa actual de la desigualdad, la fundamental, no viene tanto de la redistribución, como de lo que está ocurriendo en las últimas décadas con la distribución del excedente de la productividad y con la predistribución. Si es así, yo voy a focalizar las recomendaciones que hago hacia mejorar la distribución y la redistribución y la predistribución. Y en ese sentido, ¿cuál es para mí el tipo de desigualdad que más me preocupa? No tanto la desigualdad por arriba, que también, pero no considero que mi tarea sea acabar con los ricos, más bien quiero contribuir a acabar con la pobreza. Y a lo mejor eso significa tocarle algo a los muy ricos, pero quiero focalizar. Y en ese sentido, para mí, vuelvo a algo que ya lo he dicho antes. Yo creo que la fuente de desigualdad más importante en este momento en nuestra sociedad es la que tiene que ver con el empleo, con el trabajo y con el empleo. Trabajos de mala calidad, con salarios que no dan ya para lo que dieron los salarios de mis padres. La época de mis padres de los 60 era una época donde trabajaban de sol a sol, como sus padres o sus abuelos, pero que había la expectativa de que trabajando duramente, un trabajo estable, un empleo estable, con unos salarios que no se daban para ser ricos, sí que dieron para construir una vida de clase media. Hoy, sin embargo, muchos empleos
y los salarios que tienen no dan para construir una vida de clase media. Y esto, antes les he dicho, esto es segar la hierba, la democracia, es decir, acabar con ese pegamento. Por lo tanto, mis propuestas, esto es un menú, mis propuestas van orientadas a políticas que actúan básicamente en la predistribución, en la preproducción, políticas de infancia. Defiendo la escolarización universal, lo veo en mis hijas, el impacto que tiene en ellas, el que sus hijos, que la escolaridad de 0 a 3 años no sea gratuita y universal. Esto es un perjuicio para ellos, es un perjuicio para las madres y es un perjuicio para la economía, ¿no? Defiendo políticas de jóvenes, especialmente FP Dual, para mí la mezcla de escuela y taller, yo soy un producto de esa trayectoria, es la mejor educación que podemos ofrecer, ¿no? Y soy también partidario de políticas de salarios mínimos, depende, pero en este momento partidario de ellas, y de creación de un fondo estatal para el pleno empleo. Creo que si no actuamos por este lado, antes les he dicho que la transición ecológica la veo muy complicada. Pero de nuevo, esto es un cuadro que el único uso que pretendo al mostrarles aquí es que si no tienen otro mejor, este creo que es una forma de pensar políticas contra la desigualdad en función de las preferencias que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Y acabo. Rápidamente. Mi idea era hacer, y la revista de tropas, dice, vale, ¿y qué tropas tenemos en el campo de batalla para luchar contra esto? Construir una política económica democrática que sea capaz de integrar, democrática en el sentido que sea capaz de integrar un mayor número de preferencias e intereses sociales, es un esfuerzo que tenemos que hacer en los próximos años. La disciplina que he estudiado y la propia historia te dice que en las situaciones de gran incertidumbre, que no es de riesgo, incertidumbre es diferente al riesgo. Incertidumbre es una situación en la vida en la que de pronto delante de ti aparece una densa niebla que no te permite ni ver los riesgos que tienes delante. Y como no sabes los riesgos, no sabes cómo afrontarlos. La incertidumbre es una niebla. Pues bien, la COVID, la transformación digital, la transición ecológica, la transición demográfica, es una incertidumbre elevadísima que se nos ha vuelto a colar, como sucedió en el primer tercio del siglo pasado. ¿Qué tenemos que hacer frente a la incertidumbre? ¿Qué tipo de políticas son más adecuadas frente a la incertidumbre? La historia y lo que yo he estudiado y explicado en mis lecciones de política económica son políticas económicas mediante consenso. Porque el consenso tiene una doble ventaja, un inconveniente, es más lento, es más costoso. Y uno podría pensar desde un gobierno actuar de forma oportunista, ¿no? Voy a aprovechar esta situación para meter reformas que yo creo que son buenas, pero que no tienen apoyo social y político. Eso es un boomerang. El siguiente gobierno que llega te echará abajo todas esas reformas. La política de consenso es una política más lenta, pero tiene dos ventajas. Reduce el conflicto y aumenta la productividad. Y yo este es lo que defiendo. Y creo que tenemos instrumentos que hoy les traía aquí, la idea, una epifanía. Miren, a mí me enseñaron en economía en la facultad que hay un conflicto desgarrador entre mejorar la eficiencia de la economía y mejorar la justicia social de una sociedad. Y se me dijo lo siguiente, ley de Ockham. Dice, mire usted tiene derecho a preferir y luchar por una sociedad más justa, pero usted debe saber que la ley de Ockham le dice que eso le obliga a aceptar el coste de oportunidad, este es nuestro lenguaje, de que la economía pierde eficiencia. Me lo enseñaron. Enseñé esto durante décadas a mis alumnos. Desde hace 7 años les aseguro que hay una nueva epifanía en economía. Una epifanía, una revelación que no viene del Vaticano. Viene de un centro, inicialmente, porque ahora ya y es más extendido, de un centro que en general las izquierdas nunca le han tenido simpatía, el Fondo Monetario Internacional. Y esa epifanía dice lo siguiente, la curva roja
es Ockham. Fíjense, si usted quiere pasar del punto 1-2 para hacer una sociedad más justa, tiene que aceptar que la economía pierde capacidad de eficiencia, de crecimiento. Es el dilema del pastel, que se nos dice, ¿usted qué quiere? ¿Repartir mejor el pastel, pero entonces no crecerá? ¿O mejor dejarlo crecer y después ya veremos cómo repartirlo? Eso era un dilema tremendo. Desde el año 2014 hay una nueva evidencia que a Ockham le hubiese gustado saber, que dice, con nuevos datos, para nuevos países, para periodos mucho más largos de tiempo, con técnicas de Big Data, que dice que no es verdad, que una sociedad moderadamente, aquí viene el adverbio que cada uno ha de gestionar, que moderadamente más justa da lugar a una economía más sana, más estable en el tiempo, que reparte mejor, que trae mayor prosperidad social. Yo creo que esta es una epifanía, que es, por decirlo así, un evangelio que es como un arma muy potente para todos aquellos que quieran luchar para una sociedad más justa, para una economía que traiga una prosperidad más inclusiva. Lamento porque me he comido 10 minutos y que me habían dado para el coloquio, pero cuando a uno le dan un micro es tremendo, no es capaz de, aunque saque el reloj, no es capaz de acabar. Muchas gracias por su atención. Tenemos siempre el compromiso es terminar a las 8:30, como saben ustedes, algunos de ustedes. Nos queda un cuartito, vamos, un cuarto de hora un poco holgado para el coloquio, para el debate. Esto que estoy seguro que algunos de ustedes quieren tomar la palabra. Esta afiliación schumpeteriana, ¿no? También incluso en esa expresión revista de tropas al final, ¿no? Schumpeter, en esa historia del análisis económico, que es un libro, bueno, que él no llegó a haber terminado, pero que era la obra de su vida, ¿no? Siempre cuando comenzaba el estudio de una escuela económica, del pensamiento, de las doctrinas económicas, del análisis económico, siempre empezaba por un primer epígrafe, decía, revista de tropas, ¿no? ¿De quién estamos hablando, no? ¿De qué personas estamos hablando? Y con algunos apuntes, digamos, de los caracteres correspondientes, ¿no? Revista de tropas. Bueno, pues vale, esto... A ver quién de ustedes quiere empezar el coloquio. Les pido que seamos, como no tenemos demasiado tiempo, que seamos concisos, por favor, en el planteamiento de cuestiones para facilitarnos el uso de palabras. Después, el profesor José Antonio Alonso, por favor, usted al fondo. Bueno, pues, muchas gracias por la ponencia, que yo creo que no ha tenido ni una frase de pérdidas, ha sido estupenda. Yo me atrevo a hacerle unas preguntas en mi ignorancia. Rápidamente, ¿no ha citado usted como una de las causas del odio y de la polarización negativa de la sociedad española el mal ejemplo de los políticos? A lo mejor no es una causa, o a lo mejor quizá en este caso usted pues no se sienta cómodo citándola, pero ciertamente desde hace muchos años ya, demasiados, de todos los colores, no estamos recibiendo el mejor ejemplo de diálogo. Pero bueno, esto es una cuestión. Yo sí que quería comentarle, en mi modesta opinión, echo en falta un poco el tema de los valores o de las éticas, que en definitiva es lo que sustentaría todo lo que usted ha comentado. Y yo creo que ha habido un cambio en lo que es la ética empresarial. Las empresas antes tenían una adherencia a los trabajadores y viceversa, ejemplo de Japón, pero también se veía en España, que ahora se ha perdido totalmente. Hay una desafección de las empresas hacia sus trabajadores, de los trabajadores hacia las empresas, de los bancos con sus clientes, de los clientes con los bancos. Todo esto produce movilidad, produce rotación y hace que sea ineficiente. Y, de hecho, una parte del beneficio empresarial se obtiene de forma ineficiente, drenando recursos a las economías a través de estrategias poco claras. ¿Cómo? A lo mejor estoy diciendo una cosa que es incorrecta,
Y entonces toda esta pregunta no tiene ningún sentido y siento extenderme. Simplemente solicitaría algún comentario al respecto. Sí, no, al contrario, es muy atinada, muy apropiada, ¿no? Muchas gracias. El mal ejemplo de los políticos. Déjeme decirlo así. Creo que es una segunda derivada, ¿no? Como decía, con explicación cultural, sin duda influye. Pero si no hubiese esa pérdida de prosperidad, a mi juicio, de comunidades, a ver si lo podría decir rápido. Mire, probablemente hace ya, iba a decir unos meses, más que unos meses, leí un artículo en el periódico económico financiero del mundo de mayor influencia, en Financial Times, un artículo que firmaba un economista muy conocido norteamericano, que además fue secretario del Tesoro en la administración Clinton, muy influyente, que es Lawrence Summers, ¿no? Y prestigioso economista. Y el título era más o menos, ya verá que si lee el título dice, voy a ver qué dice este hombre. Dice, lo que yo aprendí este verano viajando por mi país, ¿no? Era del verano, no este verano, del año anterior. La idea de Summers era la siguiente, y el tiempo me dice, mire, viene a decir, yo soy un economista macroeconomista, yo trabajo con modelos, trabajo con números, y desde esa perspectiva creo que ha aportado algo a mi país. Dice, pero este verano han invitado a mi mujer a dar unas conferencias en California. Él está en Harvard, en California, por lo tanto, del este al oeste. Y en vez de hacer como siempre, de viajar en avión y ver el país desde arriba, el modelo, ¿no? Ver el país desde arriba, hemos ido en coche. Y él dice, lo que vi a lo largo de mi país ha cambiado mi visión. ¿Qué vio Summers viajando por en Estados Unidos? Pues vio aquellas comunidades de Estados Unidos que antes les decía que han perdido prosperidad, el Detroit de turno, ¿no? Vio esas comunidades que en el pasado eran prósperas en todos los sentidos, económica, cultural, socialmente, y que sin embargo se habían venido abajo. Mi idea es que, ¿cómo le diría de forma rápida? Es que prefiero esta explicación, que creo que es más consistente, es la primera derivada, porque es que si optamos por la segunda explicación del malestar, por el mal ejemplo de los políticos, déjeme decirlo así, o por la explicación cultural, esto tiene muy mala salida. Sin embargo, si creo que gran parte de la explicación es la socioeconómica, soy capaz de ver, como he explicado aquí. Quizá por esto también me voy más a esta otra. Valores y ética. Yo confieso que en los últimos años tengo incomodidad de utilizar el lenguaje de los valores. Quizá como soy economista y me he movido en ese mundo, esto de los valores de la bolsa sube y baja es un lío de narices, ¿no? Fundamentar la ética en los valores es muy complicado para mí, porque cada uno tenemos los nuestros y son legítimos. Y si no utiliza el lenguaje de los valores, ¿qué otro lenguaje puede utilizar para fundamentar la ética, que es lo que me pide usted? El lenguaje de las virtudes me gusta más. Dice, ya no hablo de las teologales, eso cada uno de ustedes, fe, esperanza y caridad. Hablo de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Adam Smith, el padre de la economía, ¿no? Decía que en la teoría de los sentimientos morales, no en la riqueza de las naciones, que la mayor virtud en economía es la prudencia. Probablemente no se ejercita. Y esto me lleva a la pregunta que usted hace de ética empresarial. Estoy de acuerdo con usted, a grandes rasgos al menos. Mire, desde los años 70, 72 o 73, no recuerdo, Milton Friedman, premio Nobel de Economía y una cabeza genial, publicó un ensayo, también un libro que era, donde vino a afirmar que la única responsabilidad social de un empresario, de un directivo, era maximizar el valor para los accionistas. No creo que Milton Friedman fuese perverso, pero sin embargo, esa afirmación de él se convirtió, a mi juicio, en los años siguientes en un dogma donde las escuelas de negocios y facultades y el mundo empresarial lo cogió, ¿no?, como el criterio de ética, ¿no? Esto ha sido un desastre.
Ha sido un desastre. Creo que eso hoy ha cambiado, al menos en la retórica, en el propio mundo empresarial. Hoy no puede salir nadie, un empresario, el presidente de una patronal, diciendo nuestro único objetivo es maximizar el beneficio para los accionistas, porque le silbamos, le tiramos tomates. Algo ha cambiado, al menos en la retórica, a mi juicio. Pero no es el único elemento de pérdida de ética empresarial. Hay un problema muy serio. El poder de mercado que decimos los economistas, cómo a partir de los años 80, de nuevo, en todos los sectores de la economía ha aparecido una concentración en todos los sectores extraordinaria, concentración que significa poder de mercado para afectar a los precios y hasta las cantidades, y en algunos casos, en algunos sectores, ya no hablamos de poder de mercado, hablamos sencillamente de monopolio, ¿no? Creo que este elemento también afecta curiosamente o ha afectado a la ética empresarial. Voy muy rápido con el miedo a ya que les pierda, bien, pero... Y hay otras dos preguntas, al menos, o tres, José Antonio Alonso, Valerio Rocco y Laureano Lázaro. Ser muy breves, por favor. O podemos incluso agrupar, ¿no? No sé. Bien. No, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Antón, primero por traer estos temas que son de enorme calado a todos los foros en donde tú estás, ¿no? Y hacerlo con rigor, aportando ideas y tratándolos, creo, para construir también esa idea de consenso, ¿no? Construir sobre ellos consenso. Yo quería formularte la pregunta relacionada al modo en que has planteado este contraste en la interpretación entre lo socioeconómico y lo cultural, ¿de acuerdo? Citaste a Hirschman, y Hirschman mismo señalaba la necesidad de empezar a distribuir lo no distribuible, ¿no? Que no solo debíamos reparar en cómo distribuimos lo distribuible, sino lo no distribuible. Y al referirse a lo no distribuible, claramente estaba refiriéndose a lo que podríamos llamar el reconocimiento. Y el reconocimiento tú lo has referido al ámbito cultural, pero no es necesariamente solo en el ámbito cultural, ¿no? El reconocimiento es, digamos, que tú encuentres tu espacio en la sociedad. Y si nos anclamos en la tradición de la teoría crítica, ¿no? Este reconocimiento social incluye también lo económico. Puede incluir también lo cultural. Sí, sí. Y a mí me da la impresión de que eso es importante para entender algunas de las tensiones sociales, porque muchas de ellas se están produciendo en un contexto de progreso social, no de retroceso económico, pero que, sin embargo, ese progreso social va dejando atrás algunos elementos de reconocimiento para sectores sociales que sienten esa falta de futuro, de expectativas de futuro, ¿no? Entonces, yo no lo plantearía tanto como de esa dualidad, salvo que lo entendamos solo en el ámbito estrictamente cultural, pero yo creo que es ser muy reductores. Gracias. Vamos a agruparlas, vamos a no agrupar, pero vamos a formular las intervenciones de ustedes y así le dejamos la última palabra a Antón. Valerio. Muchas gracias, me ha parecido brillante y además coincido de verdad con usted al 100%. Tendría muchísimas preguntas, pero solo un comentario con respecto a la perspectiva internacional, que no ha podido tocar, evidentemente, por falta de tiempo. Claro, ha citado a Acemoglu, ¿no? Que también es coautor del famoso ensayo Why Nations Fail, ¿no? ¿Por qué las naciones fracasan?, donde habla de la gran desigualdad internacional, de cómo este capitalismo absolutamente despiadado y rapaz ha provocado unas injusticias a nivel geopolítico que, aunque solucionemos en términos igualitarios y de justicia social las desigualdades internas, siempre reaparecerán pues, en distintas formas, ¿no? Es decir, que hay que abordar a nivel global, ¿no? Y la pregunta muy concreta sería para usted, un poco en la línea de lo que decía el anterior interviniente y también citando a Acemoglu y su concepto de élites extractivas, ¿no? ¿Usted cree que el contrato social en España está en peligro en concreto porque puede haber unas élites extractivas que tienen interés en que no se vuelva a crear? Muy bien, y entonces Laureano Lázaro, y también por favor Laureano, muy breve. Sí, muchas gracias. No voy a dedicar más que 2 palabras a decir que muy bien. A ver, me ha sorprendido la repetida afirmación de que el papel de los economistas no es decir lo que se debe hacer, pero luego al final me he tranquilizado al ver que sí, tú has dicho lo que crees que es
lo que mejor se debe hacer. Me ha tranquilizado. Segunda cuestión. Durante un tiempo mi opinión sobre el mercado, el papel del mercado, ha ido variando. Hubo un tiempo, incluso no muy lejano, ya superada mi juventud, en que pensé que el mercado era un buen mecanismo como asignación de recursos, pero malo como redistribuidor de recursos. Ahora pienso que tampoco es un buen mecanismo como asignador de recursos. Y tercera cuestión, sobre los poderes públicos. Cada vez es más, a mí por lo menos, cada vez se me hace más difícil diferenciar dónde hay una política socialdemócrata, en el sentido clásico de socialdemócrata, y una política neoliberal, no en el peor sentido de lo neoliberal. Ejemplo, las coaliciones en Alemania, la última y la que a lo mejor va a venir. Y para terminar, un comentario simplemente sobre si los empresarios ya no dicen aquí lo que hay que hacer es ganar dinero y olvidarse de los demás. Creo que un dirigente empresarial español no hace tantos años dijo algo muy parecido a eso. Está en la cárcel, ¿no? Y acabó en la trena. Sí. Muy bien. Vale, Antón, tú... En todas las profesiones hay de todo, hasta entre los catedráticos de economía, ¿no? Hay de todo. Muy bien, rápidamente, claro. José Antonio, sí, es una observación muy atinada que me interesa mucho, porque un poco, ¿qué buscamos todos en la vida? Dignidad y reconocimiento, ¿verdad? Después más cosas, pero yo creo que esto está en dignidad. Yo cuando hablaba de la defensa del pleno empleo, lo hablo desde la perspectiva de la dignidad y el reconocimiento. Soy reacio a la solución de rentas básica universal, no de rentas de inserción. Creo que aún debemos luchar porque el camino del reconocimiento y de la dignidad sea el empleo, sea el trabajo. Pero lo veo desde esta perspectiva. Y en ese sentido creo que la COVID nos ha vuelto a ver nos ha vuelto a abrir los ojos, nos ha permitido ver que teníamos las prioridades equivocadas. La COVID ha puesto el trabajo en el centro de nuestra vida, de la economía y de las políticas. Si esos trabajos esenciales no se hubiesen llevado a cabo, si aquellos trabajos que no entran en el IVA, que no contamos, un poco a Hirschman en ese sentido, ¿no? Cuando decías de lo no distribuido, si no consideramos los trabajos que se hacen en el hogar, que no contabilizamos en el PIB, pero que son esenciales para el funcionamiento de la economía, realmente vamos a hacer un desastre. Por lo tanto, es una observación que agradezco que la traigas y que la traigas al debate para decir que cuando yo defiendo el empleo, el pleno empleo, lo defiendo desde el punto de vista ayer de la dignidad y el reconocimiento. Ayer tuve la oportunidad de participar en Barcelona por la mañana en el homenaje a una persona que ha creado en Barcelona y prácticamente ahora toda en Cataluña y afuera la Fundació i Treball, una institución potentísima orientada a volver a darle dignidad y reconocimiento a las personas que estaban en situación de exclusión o en riesgo de ella. Para mí es fundamental. Lo veo desde esa perspectiva y gracias por esa observación. Sí, la idea de... Valerio, la idea aunque la pregunta es muy concreta, deja un momento solo ir un poco a esa perspectiva un poco más internacional. Yo creo que el reto que tiene hoy el liberalismo, el buen liberalismo, no es tanto la crítica al liberalismo, a mi juicio, no debería ir orientada no tanto a echarlo abajo, la ras de volver a concluir, sino a saber integrar en la perspectiva del liberalismo humanista, del liberalismo de la Ilustración, tres grandes
ataques radicales que tienen mucho fundamento. El ataque marxista de la condición de clase, el ataque feminista, ¿no? Y el ataque de raza, que aquí en España no es tan importante o tan evidente, pero sí en otros países. Yo creo que esto es el gran reto que en la perspectiva internacional tiene el liberalismo en un sentido amplio para hacerse verdaderamente universalista. Yo creo. El riesgo es que, sin embargo, vayamos a la ras de volver conclu, es decir, de tirarla abajo y pensemos que el mejor camino para el progreso social, para la prosperidad inclusiva, que así habla en este momento el presidente chino, sea el modelo autoritario de progreso social. Yo creo que aún tiene mucho recorrido en ese sentido. Las élites extractivas, es decir, está en peligro el estado de bienestar. Fíjense en una cosa, sorprendentemente para mí, y sorprendentemente y de forma sorpresa, agradable, la COVID ha traído una cierta importante rehabilitación del contrato social. Mientras la crisis del 2008-2010 la solución consistió en recortar el Estado social, ¿no? Lo que llamamos austeridad, recortarlo. Sin embargo, esta crisis trae como respuesta de política económica y de política pública un aumento del estado de bienestar. Por lo tanto, no lo veo en peligro, lo que quiero es mejorarlo. La idea es, tengo que buscar aquellas fuentes de la prosperidad compartida, ¿no? Y la quiero buscar no únicamente en el estado del bienestar, no únicamente, insisto. Laureano, muchas gracias, es un placer volver a vernos. Yo creo que probablemente hasta a los economistas les enseñamos la teoría del monopolio, la teoría de la demanda, no sé, y no le estudiamos, no le explicamos el sistema de mercado. Explicamos los árboles, pero no el bosque. Es el sistema de mercado. El sistema de mercado no es capitalismo. El capitalismo es una manifestación específica que opera dentro, que puede operar cuando funciona bien dentro del sistema de mercado. Pero la economía social es también una forma de propiedad, de acción económica que se debe mover dentro del sistema de mercado. Si yo pierdo la esperanza de que que el mercado lo puedo defender desde el lenguaje de las virtudes, yo tengo que abandonar la economía. No tengo entonces esto... No digo tú, digo yo. Es decir, digo yo. Para mí, mercado, cuando dijo aquella frase tremenda un exministro de España, ¿no?, que está en la cárcel, esto es el mercado, amigo. ¿Recuerdan? Es una barbaridad. Dice, ¿cómo el mercado? Si el mercado es la noción que tiene en su centro, es el concepto que tiene en su centro la noción de equilibrio. Solo hay mercado en aquella relación contractual donde las partes están en igualdad de condiciones para poder contratar. Si en un mercado, ya sea laboral o en cualquier otro ámbito de mercado de bienes y servicios, una de las partes tiene un poder de mercado que le permite imponer a otra condiciones de precio, de adhesión, eso para mí no es mercado. Aunque algunos desalmados le puedan llamar mercado. Pero si yo pierdo esta noción de mercado como elemento de equilibrio, ¿no?, como elemento hasta de justicia, entonces me vuelvo a mi profesión antigua, que es la de ingeniero, que me defiende más. Y de nuevo aquí vuelvo a lo mismo. ¿Qué es socialdemocracia hoy? Yo lo vincularía a lo que he dicho antes al responder a Valerio, que yo creo que el gran esfuerzo que tenemos por delante, y es un esfuerzo intelectual extraordinario y político extraordinario y social, es darle al liberalismo estas nuevas dimensiones más universalistas, en el sentido de abarcar a segmentos de la sociedad que no estaban contemplados en ese liberalismo que fue construido a imagen y semejanza e interés del hombre blanco. Es verdad. Pero creo que, sin embargo, el liberalismo en ese sentido tiene aún, no encuentro ningún filósofo potente que no me defienda las virtudes de ese liberalismo, ampliándolo, insisto, al menos a esos tres ámbitos radicales, al de clases, si se quiere,
al de feminismo y al de raza. Y yo me siento... déjenme acabar con una anécdota. Si me he extendido antes es porque mi maestro Fabián Estapé, entre sus consejos, que eran muchos, a veces sorprendentes, un día me dijo, mira, algún día te invitarán a dar una conferencia, ¿no? Te invitarán a dar una conferencia. Tú acepta, vete allí con cuidado. Mientras hablas, fíjate bien en la gente, ¿no? Si tú ves que vas hablando, pasa el tiempo, y ves que hay gente que se mueve en el asiento, no te preocupes, me dijo, porque hay gente de muy mal asiento. Lo dijo con una expresión más sonora, ¿no? Tú sigue, tú sigue. Si hay alguno que sale de la sala y se va, tampoco te preocupes. No es que no le hayas gustado, sino que tendrá sus exigencias. Pero cuando llegues un momento en que tú en la sala ves que hay personas que comienzan a ver el reloj y hacen así, pensando, tiene que haberse parado porque lleva... En ese momento, párate. Yo he ido viendo a ustedes, no se me movían en el asiento, no salió nadie fuera, nadie miraba el reloj, entonces yo me he dejado llevar por el... Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es verdad, eso es una pena tener que terminar un poquito más tarde a las 8:30, pero a las 8:30 sí que Isabel, cuando quieras. Muchas gracias de nuevo, Isabel, por estar con nosotros. Abrir y cerrar ahora, por favor. Pues muchas gracias, como siempre. Antón, gracias a todos por su asistencia. Esperamos verles en las próximas sesiones, que son todo un curso ya, ¿no? El que estamos empezando hoy. Y da mucho gusto escucharte. Recuerdo cuando hablabas de la desregularización de los 80, que hoy no has hecho demasiado hincapié en ella, pero bueno, otra vez será, retomaremos. Gracias, sin más. José Luis, a ti también. Muchas gracias. Muchas gracias.